Hola, gracias por tu compañía. Te encuentras en Interfaz 3.0, medios, tecnología y educación. Es lo que nos lleva, es la línea conductora en este episodio y todos los demás que hemos tenido el placer de estar compartiendo información a través de Universo 94.9, la radio de la Universidad de Colima, y a través de las diferentes plataformas en las que se comparte cada uno de estos episodios. Te saluda Alejandro González y hoy tengo el gran gusto, la gran compañía que ya tenemos aquí conectada a Gabriela Hernández Nieto. Gaby, bienvenida. Hola Alejandro, un gusto estar contigo compartiendo y pues ya lista para platicar sobre la maravilla que es la red de radios universitarias de México y bueno, pues un saludo hasta Colima, a nuestra radio hermana desde San Luis Potosí, ¿no? De la Universidad Autónoma. La señal cambia, el algoritmo aprende. La educación evoluciona. No es tendencia, es transformación. A continuación, Interfaz 3.0. Interfaz 3.0. Medios, tecnología y educación. Gaby Hernández, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con una trayectoria de 13 años en el ámbito de la difusión cultural. Del año 2010 al 2020 fue coordinadora de promoción cultural de la Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde el año 2020 se ha desempeñado como directora de radio y televisión universitaria, precisamente de la Autónoma de San Luis Potosí, secretaria de la Comisión de Radiodifusión de la institución en que labora actualmente, y en 2025 fue nombrada presidenta de la Red de Radios Universitarias de México. Actualmente forma parte del Consejo Ciudadano de Radio UNAM y Radio ITESO. Así que pues tuvo una trayectoria, Gaby, dentro de los medios públicos, medios universitarios, que bien conocemos, pues es exquisito lo que implica esto, una gran experiencia desde muchos términos, y que precisamente hacia allá quiero perfilarme. Es decir, la radio como medio desde quienes estamos dentro, como desde quienes están fuera, desde el punto de vista de los oyentes, de los radioescuchas, implica hablar de muchas emociones, de muchas historias, pero también de retos que en un momento pienso en el que nos encontramos como emisoras universitarias de transición, ¿no? Entonces, bueno, llevas desde 2020 al frente de radio y televisión de la Autónoma de San Luis Potosí y hoy como titular de la Red de Radios Universitarias de México. Cuéntanos desde ese punto de vista, ¿cómo fue llegar a la red como titular? ¿Qué encontraste? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo trascendió para ti precisamente todo este contexto? Fíjate que para mí la red es un elemento importantísimo en mi formación como autoridad en radio y televisión, ¿no? Aquí en la universidad. Fue muy curioso el camino porque cuando a mí en San Luis, nuestro rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, me dice, oye Gaby, pues te invito a ser parte del proyecto, ¿no? Como directora de Radio Universidad. Estábamos en un contexto caótico, ¿no? Estábamos en el pico de la pandemia. Tenía la universidad pocas semanas de haber entrado en confinamiento. Alex, ahorita lo recordamos como una época un poco surrealista. Muchos inclusive vivimos esa etapa como con flash, ¿no? Con flashback, ¿no? No lo recordamos Sí, como claro. completo, porque la realidad es que todos los seres humanos estábamos reaccionando a la nueva normalidad, ¿no? Y en este sentido, imagínate yo cómo llevo una estación en la que no hay programas en vivo, no hay personal, están conectados evidentemente las transmisores, los ingenieros estaban teniendo toda la infraestructura radiofónica lista, ¿no? Dispuesta, pero no había personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la salud es primero y estábamos descifrando, pues, cómo cuidarnos, ¿no? Entonces, pues yo entro en este contexto y de verdad es que el entorno digital ahí fue un nido para mí porque me contactaron de la RUM, fíjate qué hermoso, me contactan de la RUM, en ese entonces Marco de Chihuahua era el presidente y me dice, oye Gaby, pues me estoy enterando que ahora eres directora, luego extendiendo la mano, Alex, que creo que esa es una de las naturalezas de esta red, y yo necesitaba tanto
necesitaba tantos consejos, Alex, ¿no? Tantas guías, tantos tips, que para mí pues fue de verdad una gran revelación poder contar con una comunidad de expertos, de colegas, ¿no? Que estaban pasando por la misma situación, pero además tenían toda la generosidad de compartir conmigo, pues, todas estas nuevas modalidades, ¿no? Y entonces entro a la RUM y participo en el primer encuentro anual, pero además era virtual. Recuerdo que lo organizó Alejandro Cárdenas, en ese entonces director de Radio Ibero. Y aprendí tanto en ese encuentro, Alex, porque pues los dos, más bien todas las partes estábamos compartiendo nuestra transición, ¿no? Cómo hacer la radio desde pandemia. Digamos, todo el mundo habla, ¿no? De este salto que dio la humanidad a fuerzas, ¿no? A lo digital, cómo se volcó todo por ahí. Ahí es donde empezó a dispararse el tema de consumo y producción de podcast. Las juntas empezaron totalmente a cambiar. Hoy en día, pues tú y yo se nos hace tan fácil coproducir este programa, Alex, porque en pandemia lo hacíamos diario, ¿no? Entonces, claro. Fue como dar estos saltos, ¿no? Y en la RUM aprendimos a dar un montón de saltos juntos, compartir herramientas, coproducir juntos, pero lo más importante, pues sin perder el fondo, que eso también es bien importante, ¿no? En la RUM todo el tiempo está presente nuestro compromiso con las audiencias y nuestro compromiso con el enfoque de contenidos al servicio de la comunidad, ¿sí? Con enfoque público, que es lo más importante. Y bueno, pues llego a partir de este tema de la pandemia, pues transito con la RUM, nos fortalecemos. Yo empiezo a articular ya un proyecto con este equipo maravilloso que ha trabajado conmigo. La verdad es que padrísimo, estoy muy agradecida con el equipo que está acá conmigo en Radio y Televisión de San Luis, que también son los expertos, son fregones y así, han sido muy pacientes conmigo, pero también han sabido confiar en mí. Y creo que pues esa es la clave, ¿no? De la reciprocidad entre pues, los que estamos a cargo tomando decisiones y los que también empujan y emprenden los proyectos, ¿no? Entonces, a partir de ese encuentro digital, pues yo hago muy buenos vínculos con radios hermanas, ¿no? Encuentro desde ahí una gran fortaleza, no estar sola, y me invitan a la mesa directiva. Entonces, Alejandro Cárdenas de Radio Ibero me dice, oye, vente a la mesa directiva, ya vimos que eres como mitotera, inquieta, te gusta coproducir, pues vente, ¿no? Y pues la verdad es que nos olemos, la gente activa y hiperactiva, nos detectamos muy bien, ¿no? Porque luego necesitamos gente que esté como con esa vibra, porque también solemos ser luego de pronto como muy incómodos para otras personas. Pero mira qué padre, pues era una mesa directiva muy activa y pues ahí yo la verdad entré y pues maravilloso porque conocí a Sandra, que en ese momento era directora de One Radio, y ahí empezamos con una mesa directiva, la verdad es que muy, muy interesante. Sergio Arévalo, de la Universidad Autónoma de Coahuila, Marina, de la Universidad, de UC Universidad, allá en Colima. Claro, Colima. Y empezamos articulando una mesa, pero además era muy pequeñita, ¿no? Entonces, pues de las primeras reformas que se nos ocurrieron fue, oigan, este es un chambal, hay que extender la mesa directiva, necesitamos más miembros, sobre todo, Alex, porque la RUM estaba creciendo muy rápido, ¿sí? Entonces, cada vez había más interés de radios universitarias. ¿Por qué? Porque no nada más son radios universitarias tradicionales, entre comillas le voy a decir, pero también son proyectos online, radiofónicos, ¿no? Y esos están emprendiéndose muy padre desde las universidades. Entonces, pues, si te fijas, ya no dependemos no nada más de tener una concesión o no, sino todos estos proyectos, ¿no? Que sí tienen su programación, que tienen todas las entrañas de un proyecto radiofónico, aunque estén en el entorno digital, entran también en esta red, ¿no? Entonces, expandimos la mesa directiva. Alejandro Cárdenas se retiró de la presidencia y entonces después entró Sandra Alanís. Ahí yo tomé la vicepresidenta de coproducciones, extendimos la mesa y dimos la bienvenida a Felipe de la Universidad Agraria, a Vicky de Puebla, de Ibero, que es la arquitecta de nuestras coproducciones. Ella ahorita es la vicepresidenta. También Antonio Calderón de Radio UDEM,
que es un experto en logística, organización, trae los sensores muy bien puestos en términos de gestiones y trabajo, ¿no? Operativo en documentos, ¿no? La verdad es que se formó una mesa como muy interesante, ¿no? Y bueno, pues el año pasado, obviamente Marina también, y Leo Santiago, que no lo debo de dejar de, no se me puede olvidar mencionarlo, porque de verdad es que él ha sido una parte importantísima en la mesa en términos de organización, ¿no? Es de los más emprendedores, es muy bien organizado, entonces la verdad es que se armó un proyecto bien lindo, Alex. Y bueno, en este como caminar de expansión, yo tomo la presidencia el año pasado, ¿no? Con Sandra, que se retira. Entonces, imagínate mi llegada, ¿no? Como presidenta. Pues fue una llegada maravillosa porque yo ya tenía como mucho trabajo previo con la mesa directiva, ¿no? Ya contaba con compañeros pues bien pilas, y la verdad es que los integrantes en la room, son bien jaladoras todas las radios, son bien jaladoras. Yo creo que es por el perfil, ¿no? O sea, una radio universitaria nunca está quieta, entonces creo que sus directivos tienen que tener como ese componente, ¿no? Gabriel Sosa, por ejemplo, ahorita con Vero, que están encabezando One Radio, pues están inquietos, se están transformando. Pepe Sosa, que está en WAP, también está todo el tiempo como emprendiendo, teniendo ideas. Brenda, que acaba de llegar, ¿no? De Sinaloa, que llegó con todo. Edgar, de la Universidad Veracruzana. Edgar, que es este libro abierto gigante que en términos culturales y de análisis siempre tiene como apuntes súper interesantes, bien chambeador, tiene un contenido bien padre con egresados. ¿Qué te puedo decir, Alex? Entré a una comunidad maravillosa de colegas y amigos, ¿no? Y yo, una de las cosas en las que estoy más sorprendida es cómo no me cae el 20 que estamos hablando de un proyecto nacional, ¿sí? Me cae el 20 hasta que tengo ejercicios como este, Alex. ¿En qué momento nos hubiera conectado a ti y a mí, ¿no? En el mundo, pues a través de la RUM. Y es muy bonito porque hacemos intercambios radiofónicos, nuestros contenidos. Por ejemplo, ahorita tenemos en San Luis un proyecto de cancha expandida, se llama La Tribuna Crítica desde la Radio, es una jornada de muchos programas, y en Sinaloa la están agarrando. Vicky, por ejemplo, que es la vicepresidenta de coproducciones, emprende cadenas radiofónicas todo el tiempo, Alex, todo el tiempo está construyendo cosas bien interesantes, donde nos sumamos a través de cápsulas para colocar un tema en la agenda, ¿no? Ya sean tradiciones, género, problemática ambiental, ahí andamos, ¿no? Entonces, pues, se me ha pasado, para mí han pasado 5 minutos desde que tomé la presidencia, porque no hemos parado de trabajar, y sobre todo, además, las radios siguen muy bien el ritmo de ahorita, como del proyecto de mesa directiva, ¿no? Participan en todo, son súper puntuales, se inscriben, se registran, cumplen con los requisitos. De verdad es que son radios muy bien hechas, las radios universitarias, al menos las que estamos en la RUM, y seguramente las que están allá afuera, pues espero que se les antoje ser parte, pero hacemos un montón de cosas, crecemos juntos los proyectos, eso también es muy bonito, ¿no? Entonces, más o menos así fue como mi entrada a la RUM, Alex. Han sido 11 años que, bueno, recientemente veíamos precisamente en prensa nacional sobre estos 11 años ya acumulados de la red de trabajo colaborativo. Has retratado de forma muy sencilla, muy bonita, pero muy bien dividida en el sentido de las diferentes etapas por las que la red ha ido fortaleciéndose. Cada quien la va aportando, pero a la vez, pues hay un sentido común, ¿no? De pertenencia, de pertinencia, y por supuesto de toda esta función social que las radios universitarias tenemos por delante. En ese sentido, pues hay también mucha desigualdad en cuanto a temas de infraestructura, presupuestales, posibilidades, brecha tecnológica, entre otras tantas, que también deberían de ser un reto para el tema del trabajo colaborativo. Y algo que me parece que ha demostrado perfectamente la red de radios universitarias de México en ese sentido es de que a pesar de eso se avanza, a pesar de eso se trabaja, y en ese aspecto yo creo que es un gran ejemplo, ¿no es así? Sí, de hecho lo dices muy bien, es un gran desafío, Alex, pero
qué curioso, ¿verdad? Es nuestra mayor fortaleza. Esa diversidad de proyectos radiofónicos, ¿no? Tenemos proyectos con un montón de trayectoria, por ejemplo, el proyecto de Radioeducación, nuestra hermana mayor, ¿no? Que tiene más de 100 años y es integrante de la RUM también como miembro honorario. Y tenemos proyectos bebés como Radio Teso, que tiene un añito, ¿no? Y lo platicaba en el encuentro regional que acabamos de tener, maravilloso, nos recibieron en la UGED. Esa diversidad hace que en un montón de cosas nos emparejemos, porque hay un montón de capacitación, formación y asesoría que encontramos en la red que desde lo local no lo tenemos. Eso es bien, bien importante. Tengo ejemplos para aventar, ¿sí? No sabes a mí la red cómo me ha guiado para tomar un montón de decisiones, y es bien importante decirlo, ¿no? Porque de pronto pareciera que las autoridades tienen una varita mágica y que nacen con el don de la decisión, y no es cierto, ¿no? Las autoridades creo que son los que tenemos que ser más humildes al respecto, ¿no? Ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos y que estas decisiones, pues en la medida de lo posible, nunca sean individuales, porque tienen que estar como muy bien encaminadas, porque hay un impacto en los proyectos, hay una responsabilidad gigantesca, ¿no? En términos de personal, recursos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí la red me ayudó un montón, por ejemplo, a la compartición de infraestructura radiofónica, ¿no? Que ahorita nosotros podemos hacer. Y si yo no hubiera contado con la asesoría, por ejemplo, del IFT en ese momento, que se acercaba con nosotros, asesorías sistemáticas con la RUM, pero además de otras radios hermanas como Radio IPN, otras radios que estaban haciendo ejercicios, ¿no? Que tenían ingenieros muy fregones, pues capaz que nosotros acá en Sarbes no damos el salto, ¿no? Entonces, la realidad es que esas diferencias nos ayudan un montón a emparejarnos, a capacitarnos, a nivelarnos, no solo además en términos de calidad, de infraestructura, también nos inspiran, Alex. También nos expanden la creatividad. Es maravilloso ver los proyectos que se emprenden. Por ejemplo, ahorita te decía que me tiene bien inspirada el proyecto de Edgar, ¿no? En Veracruz, que me lo mandó ayer por WhatsApp. Radio Educación y se diga que tiene un montón de aciertos, ¿no? Con grandes voces. Gracias a Radio Educación yo hoy trabajo con Alexia en un programa que tenemos de buenas noticias sobre periodismo positivo. No es cierto, no es positivo, es de soluciones, ¿no? Entonces, estamos creando y emprendiendo un montón de cosas, nos miramos como ejemplos, nos miramos como referentes y nos ayudamos como hermanos. O sea, de verdad es que la red en ese sentido es un equipo maravilloso. Y, por ejemplo, ver proyectos jóvenes, aprendemos muchos de ellos, ¿no? Porque también las radios que tenemos muchos años, por ejemplo, mi radio en julio cumple 88 años. Y además de que yo estoy agradecida porque nací en una radio con una enorme trayectoria y vi un montón de trabajo previo híjole, ¿qué te puedo decir? Hay también un desafío de transformación, ¿no? Y las radios jóvenes es muy padre ver cómo ya hay problemáticas con las que ellos no van a lidiar y que eso es maravilloso, ¿no? Cómo ya resuelven un montón de temas técnicos con los temas del entorno digital, ¿no? O sea, cómo radio online ahorita es una muy buena alternativa para estar presente y comprometernos con las nuevas tecnologías, pero ya no tener que comprar la radio digital, ¿no? Que también es carísima, claro. Tiene otras desventajas, ¿no? La principal es que no hay infraestructura en el país, ¿no? Y eso la hace muy cara, ¿no? Pero entonces las nuevas radios jóvenes no lidiaron con esas problemáticas y eso siento que está padrísimo, ¿no? Porque están mirando hacia el futuro de otra manera y también no lo pegan, ¿no? Son radios más flexibles, las radios jóvenes, por ejemplo, porque apenas están encontrando su personalidad. Entonces se animan a hacer cosas que otras radios que tenemos más años, somos un poquito más tranquilas, más prudentes, pero cuando vemos que lo hacen, les funciona, no pasa nada, pues también, entonces nosotros también nos aventamos. Entonces creo que eso es bien, bien padre, Alex, desde lo creativo hasta lo técnico.
técnico, la RUB nos atraviesa a todas las radios. Has mencionado, voy a retomar esos dos puntos en particular, el tema del acompañamiento, de la asesoría, en un contexto en el que de pronto la inmediatez genera también incertidumbre en muchos aspectos. Y ahorita voy a ir para allá con estos dos puntos. Pero antes, para quienes nos están escuchando a través del 94.9 de frecuencia modulada, estamos platicando desde hace ya unos minutos precisamente con Gaby Hernández Nieto, titular de la Red de Radios Universitarias de México y directora de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y retomando esto que comentaba hace unos instantes, hay una discusión, por así decirlo, Sí. Que se ha ido y vuelto a lo largo de las décadas, pero de dónde está la radio Claro. sentada, ¿no? En el sentido de que la radio de pronto hay quienes dicen que está en crisis, de que la radio se está acabando, de que la radio ya no está funcionando, de que ya no conecta como antes, entre muchos otros supuestos, ¿no? Pero lo comentaba al principio, hay momentos de transición que me parece que es uno en el que nos encontramos, y en ese sentido, cómo la pertenencia de la radio universitaria frente al algoritmo, por ejemplo, el famoso algoritmo, cómo nos encontramos, cómo implica esta responsabilidad social de la radio, del medio, para poder avanzar, para poder adaptarse, para poder flexibilizar. Sí. Y te pregunto esto, ¿cómo lo ves en este momento? Aprovechando estos dos puntos muy importantes que se me hicieron desde este aspecto, ¿no? El acompañamiento y la asesoría, que es uno de muchas ventajas que se reciben del trabajo colaborativo que enfatizaste precisamente en tu discurso de los 11 años de la red, con miras a este otro aspecto, ¿no? El reto que tenemos como emisoras frente al algoritmo. ¿Cómo lo ves este momento? Sí, justamente este tema desde mi llegada es un cuestionamiento siempre, ¿no? Sobre el futuro de la radio. Y de verdad que ese caminar ha sido muy complejo para todos los proyectos. Inclusive te podría decir que es emocionalmente complicado, ¿no? Porque pareciera que hay un apocalipsis imaginario, ¿no? En el proyecto en el que tú trabajas. Y no es fácil desde las autoridades, ni de los creativos, ni de las personas que participan. Entonces, qué difícil es hoy en día seguir y no encontrando, porque el sentido ya está, seguir compartiendo el sentido de la radio, ¿no? Lo primero es, Alex, que además el futuro se cuestiona en base a los parámetros de rating, ¿no? Que lo mencionaba justo en el encuentro regional, ¿sí? Pareciera que el rating es el único indicador de si las radios funcionan, ¿sí? Y es muy importante entender que las radios no se pueden medir, las radios universitarias con enfoque social no puede ser el único parámetro para medirlas, ¿sí? Y eso es muy importante porque las radios universitarias, además de ser medios de comunicación, son puntos de encuentro. Tienen un valor gigantesco que es la ciudadanía, ¿sí? La participación ciudadana en sus contenidos, ¿sí? Si la radio universitaria estuviera preocupada exclusivamente por el rating, nuestro camino ya hubiera cambiado hace mucho, Alex. Nuestros contenidos también. Entonces, es inclusive una postura cultural no perder nuestro sentido de enfoque social. ¿A qué me refiero con eso? Que nuestras radios universitarias tendríamos que siempre respondernos a estas preguntas. Abrimos espacios que no encontrarían otro medio de comunicación, abrimos espacios a otras personas que no tomarían el micrófono, ¿no? en otros medios, ¿no? La viralidad y lo masivo es calidad. Esa es una premisa importantísima que habría que cuestionar, ¿sí? Porque lo masivo no necesariamente fomenta, construye o contribuye al pensamiento crítico. Inclusive ahorita, en base al consumo que podemos ver, es todo lo contrario, ¿sí? Lo viral es inmediato, no tiene reflexión, a veces no tiene profundidad necesaria, no tiene contexto, ¿sí? Y nosotros vamos justo hacia el lado opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Por nuestra función social, porque nosotros tenemos que estar siempre pensando en contribuir a personas más críticas,
en que las diversidades, las pluralidades y las multidisciplinas encuentren un espacio de encuentro, que hoy en día, al parecer, estos espacios son más exóticos y alternativos. Entonces, si nuestra radio universitaria, en vez de masiva, va a ser alternativa, me llena de orgullo, Alex. Entonces, creo que es importante que las radios universitarias no perdamos el fondo, ¿no? Esto no quiere decir que ignoremos indicadores digitales y monitoreos y mediciones y que no entremos al entorno. Ya estamos, ¿no? Ya estamos en sistema podcast, ya estamos, la verdad es que ya sabemos nadar en las plataformas, seguimos trabajando en las estrategias, como todos, porque las plataformas son un negocio y cambian la jugada a cada ratito, ¿no? También sus reglas, pero pues se vale porque es un negocio y así hay que verlo, ¿sí? Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Creo que asumirnos como estos proyectos ciudadanos que hoy en día son cada vez más complicados, pues nos hace situarnos con los pies en la tierra y de esa manera no perder el fondo ni el camino en nuestros contenidos, ¿sí? No solo somos un medio, somos un punto donde se conviven las diferencias, ¿no? Donde además de opiniones hay argumentos, donde brindamos contexto, donde defendemos la escucha, ¿no? Mira que hoy qué alternativo es tener programas de 1 hora, ¿sí? Y ya yo el otro día cuando les platicaba a mis hijas, bueno, el otro día cuando recién entré a radio como directora, que les platicaba un poquito cómo funcionaban, ¿no? Las transmisiones, pues para ellas parecía magia, ¿no? Que la radio viajaba a través del aire, les resultaba mucho más impresionante que el internet o que la IA, claro, ¿no? Entonces, pues creo que tendríamos que preguntarnos, Alex, ¿qué hace a nuestra radio universitaria única? ¿Sí? Que aproveche todas las herramientas, que diseñe estrategias en cuanto al entorno digital, pero que no pierda su fondo, ¿no? No pierda estos espacios de reflexión de 1 hora, porque a veces necesitamos 1 hora para tocar ciertos temas, ¿no? No todo es microcontenidos. Sí, no todo es la inmediatez y los contenidos cortitos. Cada vez menos, porque cada vez hay más de eso, ¿sí? Entonces, inclusive, empezamos a hacer espacios cada vez más singulares y diferentes, ¿no? Porque la corriente va hacia otro camino, ¿no? Entonces, a mí me decían mucho, oye, como consejos, ¿no? Oye, pues recortan más los contenidos. Híjole, hay contenidos, sobre todo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que tenemos una jornada radiofónica, el mes del orgullo, donde tocamos un montón de temas de la defensa de los derechos humanos que hoy en día, en 2026, o sea, atravesamos ciertos retrocesos, en base a estas luchas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces yo les decía, no, estos temas necesitamos 1 hora para hablar de ellos. Tenemos un doctor, tenemos una persona de la comunidad, tenemos un conductor, tenemos un testimonio. Necesitamos 1 hora, porque en esta hora va a haber diferencias, o sea, seguramente habrá confrontación en algún momento, a lo mejor no, pero si hay una confrontación, en este espacio vamos a demostrar que se vale discutir, ¿no? Que se vale pensar distinto, que se vale argumentar y que se vale llegar a conclusiones. Se valen acuerdos y no necesariamente, ¿sí? Pero necesitamos enseñar otras cosas, no necesitamos los picos virales de esta discusión. Nos interesan las personas que quieren vivir todo el proceso con nosotros, ¿no? Que tuvieron este proceso de construcción durante 1 hora sobre los esquemas mentales que empezaron a romper, ¿no? Sobre los prejuicios que pudieron tener en ese momento y sobre las conclusiones y los aprendizajes después de 50 minutos, o sea, esto al parecer hoy es magia, ¿no? Entonces, pues creo que en las radios universitarias estamos como muy concentradas en no perder eso. A eso me refiero cuando decimos contenidos con enfoque social, ¿no? Como otro ejemplo, la divulgación científica, ¿no? Que siempre hay microcontenidos en la red maravillosos que nos sirven, que también le estamos entrando. A mí me encanta la divulgación científica en bytes, en probaditas, eso es maravilloso.
pero habrá problemáticas, sobre todo cuando la divulgación científica se presenta como para resolver una problemática ambiental, social o económica, se necesita un ratito, ¿sí? Entonces, Sí, claro. defendamos la escucha, Alex, defendamos la reflexión, ¿sí? Hoy la radio nos da la oportunidad de tener tiempo, ¿sí? La profundidad no está peleada con el entorno digital, está peleada con la prisa, ¿sí? Y el entorno digital hay mucha prisa porque ya hay una sobreoferta de contenidos, ¿no? La gente scrollea, ya inclusive la capacidad de asombro en algún momento creo que se pierde después de unos minutos. Yo me encantaría que la gente hiciera el ejercicio en las mañanas y en las noches cuando nos atrapa un poquito el algoritmo, que recuerden qué contenidos vieron en la mañana y van a ver que no entraron a la capita consciente como para deconstruirlo, masticarlo y reproducirlo, ¿no? A veces necesitamos una hora para hacer toda esa digestión de conocimiento, ¿no? Y creo que en eso las radios universitarias pues vamos muy bien, Alex. Sí, además creo que lo has puesto sobre la mesa bastante bien. Cada vez está fortaleciendo más una cultura de la inmediatez, pero sobre todo de los contenidos que consumimos por encimita, es decir, nos quedamos con los titulares, en otras palabras, ¿no? Sí. Cuando requerimos en muchas ocasiones profundidad de pensamiento, profundidad de análisis, de criterio, y eso creo que es una parte de responsabilidad que se ha estado trabajando y que se continuará representando muy bien desde las radios universitarias, como bien lo comentas. Acercándome ya hacia el final, Gaby, está dentro de este mismo tema que te preguntaba, el aspecto tecnológico en cuanto a la inteligencia artificial. Uh-huh. Y lo voy a poner así sobre la mesa, esta reflexión que me gustaría hacer contigo. Hace unos días, Carmen Armenta, directora del Ceneval, mencionaba esto que creo que se puede aplicar en muchos contextos. Uh-huh. Si un profesor o si una profesora es posible que se le pueda sustituir por una computadora, se lo merece, decía ella. Uh-huh. Porque esto significa que ese profesor o que esa profesora está nada más replicando información, entregando información. No está trabajando un pensamiento a profundidad, no está trabajando lo que hoy en día está tan de moda esta frase como el pensamiento crítico, ¿no? Sí. Entonces, creo que refleja o se puede adaptar mucho a bastantes contextos de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Cómo entonces, desde el punto de vista de las radiodifusoras universitarias, medios públicos y el trabajo que se realiza al interior para generar contenidos pertinentes, adecuados a cada una de nuestras audiencias en los diferentes canales en el que busquemos estar presentes, cómo en el día a día se puede incorporar de forma responsable desde tu reflexión este tipo de herramientas. Fíjate, justo estamos en esa etapa en la que tenemos que empezar a construir desde nuestros proyectos los principios para el uso de la IA, ¿no? Si vemos como el caminito de llega la IA y todos nos paralizamos, nos da un terror terrible, después la usamos y ahorita hay mucha gente que la está usando fatal, ¿no? Sí. Inclusive lo más peligroso del uso de la IA es cuando estamos reemplazando en vez de complementar, ¿no? Entonces, la primer, digamos, premisa, yo diría que tenemos que tener muy claro que la IA está para apoyar nuestra creatividad, investigación y producción, pero jamás sustituir nuestra vocación como periodistas, locutores y personas creativas, ¿sí? Si dejamos que eso suceda, justo lo que tú mencionabas con el ejemplo, ¿no? En realidad ya seremos reproductores de un procesador de información y nos vamos a empezar a parecer cada vez más, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante en términos como de principios. Sí. También yo creo que siempre tiene que haber una responsabilidad en el uso y en la supervisión, que eso es también lo que está pasando, ¿no? Las IAs hoy en día, hay un montón de foros de análisis, ¿no? Donde te recomiendan sobre qué herramientas puedes usar, pero también los errores que siguen cometiendo las IAs, ¿no? Porque salieron tan rápido
que las propias IAs, mientras ya están al servicio de la humanidad, están en modo prueba. Y creo que eso también es bien interesante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos hoy en día que ChatGPT sí inventa, ¿sí? O sea, ChatGPT tiende a contesto porque contesto, ¿sí? Agarro esa información de donde la agarre, pero la tengo que agarrar. Entonces, sí tenemos un papel importantísimo en la revisión y sobre todo utilizar a la IA como asistente, ¿no? La investigación dura siempre tiene que partir de fuentes superoficiales porque la IA no sabe distinguir en qué trabajos de investigación son certificados, ¿no? Y qué trabajos de investigación, pues, están mal hechos, por ejemplo, ¿no? Por decir algunos ejemplos. También hay un tema ahí de las redes universitarias con la IA en términos, por ejemplo, de sustitución, por ejemplo, a través de voces, ¿no? Claro. que es un impulso como de las radios universitarias, ¿no? De, ay, padrísimo, ya esto de las voces va a ser como más sencillo porque lo sabemos, pues imagínense cómo poder sostener 12 o 24 horas de programación continua. Somos proyectos ciudadanos, ¿qué quiere decir? Que no somos negocios, que las voces que están ahí escuchándose no les pagamos, son colaboraciones, ¿sí? Es pura buena onda de las personas que quieren hacer su aportación. Entonces, conseguir voces de pronto para el spot, para la cápsula, ¿no? Y que se escuchen diferentes, pues es una gestión, ¿no? Detrás ahí importante, detrás del productor. Entonces, nosotros ya nada más escuchamos los spots muy bonitos, las cortinillas, las cápsulas, pero hubo un trabajo gigantesco, ¿no? Y ahí es cuando yo a veces les digo, habrá proyectos en los cuales habrá que como argumentar muy bien por qué no es una voz de una persona, porque justo nuestra génesis y nuestra naturaleza es insertar personas, ¿no? Que las personas se encuentren en el espacio, porque somos espacios ciudadanos. Entonces, por ejemplo, nosotros acá en San Luis tenemos un banco de voces, ¿no? Y ese banco de voces, pues son estas voces voluntarias que, órale, sí, yo te ayudo, ¿no? Ya está Lalo en la cabina de grabaciones siempre invitando gente. En ese sentido, yo sí les digo, esto no se puede sustituir por la inteligencia, porque tiene otras finalidades. Esta finalidad tiene que las personas que se integran al banco de voces vivan la experiencia de la radio, escuchen su voz, ¿sí? Y entonces fíjate cómo no debe de perder tiene otros impactos y otros motivos de suceder, ¿no? Habrá proyectitos que claro que sí, ¿no? Donde no necesitamos a una persona como por ejemplo una cortinilla, ¿no? O un sonido. Bueno, pues a lo mejor ahí sí, bien argumentado y eso sí, informando que se trata de una IA, pues lo podríamos insertar, ¿no? Pero es como que muy delicado de pronto y la línea es como muy delgada, ¿no? De cuándo sí, cuándo no. Por ejemplo, un colega hace muchos años que se dejó ir con todo, es muy inteligente, y me decía, oye, yo creo que yo sí la regué porque hizo un noticiero con avatars. Okay. Y los primeros dos fueron un hitazo. ¿Por qué? Por la innovación. Pero ya a partir del tercero se le empezó a ir en picada. ¿Por qué? Porque la gente sí se cansa de escuchar robots. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque no hay vínculo humano. Las personas somos sociales por naturaleza. Cuando yo te miro a los ojos, Alex, busco en ti una retroalimentación, o sea, yo ahorita estoy viendo cómo me escuchas, si me entiendes, la gente cuando ve un noticiero busca una persona que esté buscando esa conexión, busca claro, la conexión y su motivo, y cuando tú te das cuenta, pues, que no lo hay, pierdes un poquito de interés, o se te va cayendo un poquito esa conexión que no se puede como, la verdad es que no se puede observar, ¿sí? Pero entonces en ese sentido tenemos que ser como muy sensibles, ¿no? De no sustituir, y solo complementar. También creo que tendríamos que ser muy cuidadosos con los derechos de autor, por ejemplo, ¿sí? Claro. Eso también es un tema por ahí delicado en lo que tendríamos que trabajar con mucho cuidado. Entonces, pues ese y la propiedad intelectual es un tema inclusive pues de los más delicados y de los más finos, porque tendríamos que verificar que los contenidos que son generados o reutilizados por la IA, ¿sí?
o sea, textos, audios, música, no infrinjan con estos derechos, ¿sí? Y también tenemos que tener como cierta ética. Por ejemplo, nosotros en la IA, uno de los productores, a manera de, oye, mira nomás qué curioso, uno de los productores encontró la voz de una de nuestras voces ciudadanas, idéntica la voz. Me dice, ya está ahí en IA. Y yo, qué terrible, ¿no? O sea, qué terrible. Entonces, pues en ese sentido ser como muy cautelosos, ¿no? Obviamente nosotros seguimos invitando a esta chica porque la queremos a ella, ¿no? Porque además no solo es su voz, sino su corazón, su intención, y se nota. Las voces también en IA, Alex, no sé si te pasa, pero también Sí, por supuesto. suenan artificiales, o sea, sí te das cuenta, ¿no? Entonces, pues nosotros no perder estos valores, ¿no? Que también nos rigen, ¿no? Nos dan cierto como, nos dan además esa solidez como proyectos. Por supuesto, y es una tarea que a final de cuentas, no nada más caso México, sino a nivel internacional, se está en constante actualización justo por todo esto que comentas, así como nos ocurrió en el tema de pandemia, por ejemplo, y que tuvimos que entrarle de lleno a comprender, a aprender, a practicar y sobre prueba y error ir avanzando y preparando materiales, contenidos audiovisuales, multimedia y demás, pues así nos ha traído todos estos tiempos con las actualizaciones casi de un día para otro, con el tema de infraestructura, inteligencia artificial y lo que implica, ¿no? En el tema también de la interacción con las audiencias, precisamente. Pues hemos tratado muchas temáticas, Gaby, me parece que, pues, que van a estar todavía muy vigentes porque son parte de la esencia de los medios públicos, de las radios universitarias, y volviendo al inicio de lo que nos trajo aquí, sobre todo este episodio, el trabajo colaborativo que se hace desde la Red de Radios Universitarias de México, pues la invitación precisamente, como tú lo hiciste hace ya varios minutos, pues a que quien está escuchando en este momento este espacio de Interfaz 3.0, pues pueda también como medio público acercarse a este trabajo que se realiza ya a 11 años de la creación de la red. Sí, es un muy buen momento. Si nos escuchan o nos ven, pues por ahí colegas, hermanos que estén en radios universitarias, a la RUND te puedes afiliar en cualquier momento. Solo tienes que mandar una cartita como de motivos, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto radiofónico y por qué te interesaría trabajar en equipo? Porque trabajamos un montón en equipo, ¿no? Y ahorita es muy buen momento, Alex, porque tenemos nuestro encuentro del 7 al 9 de octubre, nuestro encuentro anual. Entonces, si ahorita nos mandan una carta de afiliación, nosotros resolveríamos el tema en una asamblea extraordinaria, ¿no? Se someten a consideración de las radios integrantes todas las postulaciones, que a lo mejor será como en un mes. Eso depende mucho de las cartas que de pronto nos lleguen o las peticiones. Ahorita tenemos 2 proyectos, fíjate, candidatos para armar esa asamblea extraordinaria. Y pues a partir de ahí lo subimos al tren y pues les tocaría como todo este proceso maravilloso de planeación y organización de los encuentros, donde tenemos conferencias magistrales, tenemos las mesas de diálogo donde ya se podrían subir. Vamos a tener por primera vez, que ya le traíamos ganas desde hace mucho, un mercadito de contenidos. Entonces, esa maravillosa iniciativa de Leo Santiago, de Concepto Radial, pues la estamos haciendo realidad. Y va con la anfitrionía y de verdad la generosidad del maestro Juan de Villahermosa, Tabasco, de Radio UJAT, que además también es un hombre bien inteligente, con un montón de trayectoria, pero además bien pilas. Ya estamos organizando todo eso. Allá a Tabasco nos vamos para este encuentro. Ya tenemos las conferencias magistrales. No te doy los spoilers porque no estoy autorizada a dar más spoilers, pero ya tenemos los ponentes que estarán con nosotros. Se va a poner muy, muy bien. El mercadito está bien padre porque es prácticamente una exposición con mamparas y cada radio va a exponer sus mejores contenidos en las mamparas, y la idea es que se intercambien, ¿no? Que ahí se hagan las gestiones para que esto que ya hacemos, porque todo el tiempo hacemos intercambios, pero creemos que si lo hacemos de esta manera vamos a acelerar, ¿no? Y vamos a apoyar en la organización de estos intercambios como mesa directiva, ¿no? Porque traemos la idea que inclusive hasta tú agarras como una carta de restaurante y pues vas palomeando cuál te gustó, pones qué radio fuiste y entonces hacemos una base de datos. Es que ahorita con la IA, la verdad, Alex, todos los temas de sistemas de informaciones se pueden, claro, sí. Se arman de volada, ¿no? Entonces, o sea, para que vean que sí le entramos, y le entramos bien. Entonces, este mercadito va a estar bien bueno
Y pues nada, invitarlos y pues fue un gusto también compartir contigo, Alex, que además tú siempre estás muy en contacto con la red, nos conoces a todos, todo el tiempo estás echando lazos y todo el equipo de Radio, ¿no? Universo, bien liderado por Marina, que le mando un abrazote, que es parte de nuestra mesa directiva. Entonces, pues bueno, yo feliz de verdad de compartir contigo hoy, Alex. Gracias, Gaby, por esta información, por esta invitación y por supuesto por toda la reflexión que nos has compartido el día de hoy, no nada más del trabajo que se realiza desde la red, sino desde la visión de lo que como medios públicos, como radio universitarias, por supuesto, tenemos por una parte la responsabilidad y el trabajo que hay detrás del día a día de una emisora, de un medio público. Gracias, Gaby. Gracias a ti, Alex. Oye, me faltó dar el correo para que sí, por supuesto, adelante. Pueden mandarlo a presidencia@rum.mx. Perfecto, Sí. para que lo tengamos por ahí en cuenta y por ahí lo vamos a tener en la pantalla para quienes nos acompañen a través de la emisión en video de Interfaz y puedan tener el contacto a la mano. Muchas gracias a Gaby Hernández Nieto, directora de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y titular de la Red de Radios Universitarias de México. Les saluda Alejandro González en esta emisión de Interfaz 3.0 y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por tu compañía. Interfaz 3.0. Interfaz 3.0. Medios, tecnología y educación.